Muy buenos días, ¿cómo están mis estimados estudiantes? ¿Cómo les va? Como es habitual, pues ya hoy iniciamos otra semana de clases y hoy, como les había anticipado la semana pasada, pues hoy nos toca eh, iniciar con el tema del tercer contenido de nuestro programa analítico. Recordará que ya hemos empezado con los temas de la propiedad, la posesión, y hoy pues vamos a iniciar con los modos de adquirir la propiedad. Ya hemos observado que la propiedad como derecho real, pleno y absoluto del cual se ejerce sobre una cosa corporal, mueble o inmueble, requiere de ciertos mecanismos para que aquel que va a ejercer este derecho pleno y absoluto pueda adquirir la propiedad o en sí esta facultad o este atributo. En este contexto, pues, un modo de adquirir la propiedad viene a significar un mecanismo o actos que debe de realizar la persona para volverse o transformarse en propietario. Sin embargo, antes de tocar este punto del modo de adquirir, es necesario recordar que los bienes y las cosas que ya hemos revisado en el tema de el régimen de las cosas inicialmente, recordarán que hay las cosas pueden, pueden constituir a formar un patrimonio. Sin embargo, hay que observar que particularmente o fundamentalmente las cosas que nos pueden eh, constituir o se pueden reunir para conformar un patrimonio son las cosas privadas o las cosas particulares. Las cosas públicas pues ya entran dentro del dominio del derecho público y también del uso público, es decir, que es de todos. Sin embargo, no puede ser objeto de un patrimonio particular. Entonces, las cosas privadas son las que pueden ingresar al patrimonio. ¿Y esto para qué es importante saber? Porque para poder constituir un patrimonio hay que hacerse dueño de los bienes que van a integrar ese patrimonio. Y al ser cosas particulares, hay que recordar que hay dos tipos de patrimonio. O los romanos comenzaron a dividir o a clasificar que existía un patrimonio a título universal, per universitatem, que era aquel que se podía transmitir la totalidad de los bienes de un propietario a otro o de una persona a otra. Este es el caso fundamentalmente de las sucesiones y de las herencias, en donde usted transmite el testador o el causaviente la totalidad de su patrimonio, incluyendo las obligaciones y todos los derechos reales, los activos y los pasivos, y lo traslada a otra persona y ésta la adquiere también y se hace propietario de este patrimonio universal, que incluye derechos reales, derechos de usufructo, derechos de servidumbre, como las obligaciones, ¿no? Los activos. Entonces, este título per universitatem o a título universal es una forma de integrar un patrimonio. Sin embargo, cuando hablamos también de que uno puede adquirir un bien particularmente o específicamente, es decir, que se puede obtener una cuota de ese patrimonio o se puede trasladar o se puede transferir una porción de ese patrimonio, sale del universo de ese patrimonio y entra al patrimonio de otra persona, solamente ese bien específico. Es decir, que se llama el patrimonio a título particular. Y en este caso del patrimonio a título particular es lo que nos estamos refiriendo a los diferentes mecanismos o modos para trasladar esa parte o esa pequeña cuota o ese pequeño elemento que integra nuestro patrimonio y lo vamos a sacar del nuestro para que ingrese al de otro o al revés.
y nosotros adquirimos esa cuota o ese bien, esa cosa corporal, y la integramos al nuestro. Entonces, de eso se trata los modos de adquirir la propiedad, que es puntual a título particular o a título específico de un bien, a diferencia de lo que es el patrimonio universal, que es cuando adquirimos vía la transmisión de herencia o la sucesión, ya sea testamentaria, intestada, etcétera. Pero de eso se trata este tema en el día de hoy, cómo podemos integrar a nuestro patrimonio ya existente un bien, pero que lo vamos a adquirir a título particular a través de los diferentes modos de adquirir la propiedad. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, considerando estos modos de adquirir, los romanos clasificaron a los modos de adquirir en dos grandes grupos. Y básicamente y fundamentalmente lo hacen los jurisconsultos, que ya comienzan a estructurar el pensamiento, ¿no? Y se dividen en dos grandes grupos los modos de adquirir la propiedad. Por un lado tenemos los modos de adquirir la propiedad de derecho civil, en la que se refieren específicamente a aquellas instituciones que provienen del jus civile, por ejemplo la ley de las 12 tablas, en una época muy arcaica, al inicio de la fundación de Roma, por ejemplo el 753, que ya lo hemos visto. Y también la otra forma de adquirir la propiedad es por el derecho natural o el derecho de gente. Ya sabemos que el derecho de gente también se aplica a personas ciudadanas como a no ciudadanos, ¿no? Entonces es importante reconocer estos dos modos, o estos dos grandes modos de adquirir la propiedad dependiendo del tipo de derecho que se ha de aplicar. Si nos vamos por la vía del derecho civil, el derecho civil consagraba 5 formas o 5 modos por la vía del derecho civil para adquirir la propiedad. En un primer lugar podemos mencionar la mancipatio, o lo que se llama la vía para adquirir las cosas mancipi o nec mancipi, ¿no? La mancipatio, la injurecessio, la usucapio, la adjudicatio y la lex, ¿no? Esas son 5 formas por la vía del derecho civil: mancipatio, injurecessio, usucapio, adjudicatio y la lex. Y por el otro lado, que tenemos las vías del derecho natural o el derecho de gente, nos vamos a referir entonces al caso de la occupatio o ocupación, la traditio o tradición, y otras formas o modos o mecanismos que señalan también el derecho de gente o el derecho natural para poder acceder a la propiedad. Por lo pronto, en el día de hoy vamos a ver inicialmente los 5 modos de adquirir la propiedad por el derecho civil. Ya la próxima semana veremos lo de derecho de gente, pero lo de derecho civil es interesante porque se aplicaba, y como ya sabemos, a todos los ciudadanos que podían ejercer el comercio. Y también, como sabemos, habían ciertos peregrinos que tenían la concesión del jus commercium, por ende también podían adquirir ciertos bienes o ciertas cosas por la vía del derecho civil. Y recordemos que para esa época era muy importante el derecho civil, porque era el mecanismo o la vía o el instrumento o el conjunto de normas que posibilitaban a una persona que era ciudadana romana o fundadora a hacerse propietario de las cosas. Y en aquel entonces habían cosas muy puntuales que eran importantes para la economía romana, que eran precisamente aquellos bienes que eran destinados a la agricultura o a la economía agraria, y también a la posesión o al estatus dentro de la sociedad, como es el caso cuando se poseían o se era propietario de esclavos. Entonces, vamos a encontrar, como ya ustedes han visto en el régimen de las cosas, que las res mancipi, o es decir, las cosas objeto de mancipatio, res mancipi, eran los fundos, ya sean provinciales, itálicos, los animales de tiro y de carga y los esclavos. Estas 3 cosas integraban el conjunto de res mancipi. Como parte de la mancipatio, solamente los ciudadanos romanos podían hacerse propietarios de este tipo de cosas. Y la mancipatio era un mecanismo solemne,
formal, excesivamente formal, y en la que se requerían muchos actos o gestos para poder adquirir la propiedad de ese bien. Sin embargo, la Mancipatio, como solemnidad, básicamente un modo de adquirir la propiedad de forma solemne, se tenía que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, tenía que hacerse ante 5 testigos que también fuesen ciudadanos, que contasen con el comercium, tenía que estar presente la cosa que era objeto de la Mancipatio, ya sea un inmueble, un esclavo, un animal, tenía que estar presente en el acto. Había que hacer simulaciones a través de gestos con las manos, en donde se entregaba una pieza de cobre para simular el pago del precio, se pesaba, había un libripens, que un libripens viene a ser una persona que intermediaria que pesa el cobre como símbolo de pago en el precio, ¿no? Y también había que mantener y sostener una barra de cobre llamada la fistuca, que tocando el bien o haciendo un gesto de tocar el bien con esa barra de cobre, entonces se hacía el gesto o la solemnidad de manifestar que se era propietario. En este caso de la Mancipatio hay una persona que adquiere la cosa y otra persona que enajena la cosa. Es decir, en latín se le llama al adquirente el llamado accipiens, y al que enajena, en este caso el enajenante, se llamaba el tradens, ¿no? Entonces, el adquirente, es decir, el que va a pagar el precio y va a revelar y a declarar que es el propietario, lo hace ante los 5 testigos que son también ciudadanos romanos, que también ejercen el comercio, que tienen que tener honorabilidad, prestancia, etcétera. Y frente a estos 5 testigos, en el mismo momento en que toca el bien, ya imaginemos que un esclavo declara que es el propietario, y en el otro instante el enajenante no opone resistencia a esa declaración que hace el adquirente. Es decir, que se sella el traslado o la transferencia, ¿no? La traslación de la cosa corporal mancipi, y entonces el adquirente toma posesión de ella. Y toma posesión, toma el acto de tentar materialmente la cosa. Es decir, que en el acto de la Mancipatio tiene que concurrir los gestos solemnes de transferir la propiedad, y a la vez también tiene que ocurrir la detentación material, es decir, el acto de poseer. Si todavía el adquirente no toma en mano o detenta materialmente, hace tradición, ¿no? Es decir, hace la entrega física del bien, la Mancipatio no entrega automáticamente la posesión, entrega el derecho, que es el derecho de propiedad, pero no necesariamente es automática la posesión. Para eso se tiene que hacer el acto de la entrega física del bien, ¿no? Pero el modo de adquirir la propiedad de la Mancipatio era uno de los más comunes al inicio de la fundación de Roma. Pero con el tiempo, el comercio exige un poco más de flexibilidad, y también exige un poco más, quizás también de solemnidades. Es por ello que la Mancipatio también migra o muta con el tiempo a la intervención o participación del magistrado pretor. Y cuando esto sucede, que interviene el magistrado pretor, ya entonces aquí ya no se llama Mancipatio, sino que se llama injure cessio. Las mismas solemnidades que hemos mencionado que ocurrían en la Mancipatio, de estar con el bien presente,
declarar que es propietario el adquirente, no hay oposición por parte del enajenante, se hace en presencia ahora del magistrado pretor y también del presidente de la provincia, en caso tal de que hubiese un gobernador o un presidente de la provincia. Y es ante estas autoridades en donde se hace el mismo acto solemne que se hace en la emancipación, solo que ahora ante el magistrado. Y inmediatamente, como el bien tiene que estar presente, el magistrado, al observar que no hay una oposición por parte del enajenante, cuando el adquirente declara: yo soy el propietario de este esclavo Pánfilo, el enajenante se mantiene callado y no opone resistencia, entonces el magistrado entrega o hace acto de reconocimiento de la propiedad de ese bien corporal, mueble o inmueble. Al inicio, en los casos de los bienes inmuebles, era necesario trasladarse hasta el bien, hasta el lugar, ¿no? Pero era bien incómodo. Imagínense llegar el adquirente, el enajenante, más el magistrado, era bastante incómodo. Entonces, con el tiempo se aceptó que se pudiera llevar un pedazo o una pequeña porción de tierra que representase el lugar en donde se encontraba el inmueble para hacer el acto de la injure cessio y del traslado de esa propiedad, ¿no? Pero normalmente cuando nos vemos envueltos en estos tipos de modos de adquirir, siempre va a haber un adquirente anterior o un propietario original, y también va a estar lo que va a ser el futuro propietario, que es el adquirente, ¿no? Es decir, que aquí ya existe previamente una relación en donde ya el bien ha tenido un dueño anterior, ¿no? Hay un dueño anterior. Y así se daba principalmente para las cosas mancipi también. Aunque era usual en la injure cessio también hacer sobre las cosas nec mancipi, sobre todo cuando se trataba de derechos reales, que era difícil llevar a cabo una emancipación, sobre todo cuando hay que constituir un usufructo, hay que constituir una hipoteca o una servidumbre, declararla. Entonces, lo más saludable y lo más seguro era presentarse ante el magistrado y a través de la injure cessio establecer estos actos solemnes para el traslado de la propiedad sobre ciertos derechos reales. Bien, en el otro punto, el tercer elemento, el tercer modo de adquirir la propiedad, nos vamos a encontrar ahora con la usucapio o la usucapión, como comúnmente se llama. Y en el caso de la usucapio, se trata de un modo de adquirir la propiedad sobre un bien en donde ya existe un dueño, pero se ha dado el traslado de la posesión a un tercero, a un poseedor. Sin embargo, por alguna razón, existe un título o una causa justa por la cual el poseedor está en manos de este bien, ha transcurrido un tiempo y el poseedor es de buena fe, y entonces se reúnen los requisitos para entonces usucapir el bien. Pero la usucapión es un acto en donde se reconoce la posesión ya existente y que a raíz de una causa justa ahora el poseedor o esa persona adquiere los requisitos para poder hacerse propietario por un transcurso de tiempo. ¿Qué ocurre en el caso de la usucapio? Y básicamente es bien puntual. Lo que ocurre es que, por alguna razón, a raíz de esta causa justa o este título justo, el propietario original le entrega en este caso vendría a ser un tercero, que reconoce que el propietario original es el dueño, es con ánimo el dueño de la cosa, y
se mantiene la tenencia o se mantiene la detentación material en manos de esta persona, pero se mantiene por mucho más tiempo del que había constituido la causa justa. Es decir, imaginemos que la causa justa o el título justo viene a representar un contrato, ¿no? O un arrendamiento por un tiempo fijo. Yo estoy alquilando esta habitación por un año, ¿no? Sin embargo, pasa el año y el propietario se ha vuelto un propietario algo negligente y no reclama al término del año que se le devuelva la tenencia o del apartamento, ¿no? Y la persona, el tenedor, el inquilino en este caso, se mantiene utilizando el apartamento de buena fe por el tiempo transcurrido y más allá del tiempo. Ante la existencia de una aparente negligencia o falta de cuidado o quizás ya un abandono de interés por parte del propietario hacia este bien, entonces este usuario, pues, que está en uso de la cosa, por ese transcurso de tiempo puede aducir los requisitos para hacerse propietario a través de la usucapio. Y es que en la usucapio tienen que existir tres elementos o tres condiciones puntuales. En primer lugar, tiene que haber una causa justa o un título justo en el que haya habido un acto jurídico de derecho por el cual el propietario le entrega materialmente o de tentación material de la cosa a este tenedor o a este poseedor. Y simplemente ha habido un abandono o un acto negligente por parte del propietario de no hacer uso de su derecho de propiedad y este poseedor pues se mantiene de manera ininterrumpida y pacífica en el uso de ese bien corporal, ya sea mueble o inmueble, pues puede suceder. El segundo elemento es la buena fe, que la buena fe implica que el poseedor o la persona reconoce que se proyecta como un dueño, tiene el animus, tiene el corpus y no ha actuado de forma maliciosa ni tampoco haya robado la cosa, es decir, no se convierte en un ladrón. Solamente opera la usucapio en los casos en donde persiste y existe la buena fe del bien, de la posesión. Y normalmente podía ocurrir que ante la negligencia o ante el no actuar del propietario, con el paso del tiempo puede haber un error en la causa justa y el poseedor pues se proyecta con ese ánimo de dueño y reúne el segundo requisito para poder entonces hacer usucapio de ese bien. Imagínese que se trate que yo le presté un esclavo a Mevio y con el tiempo le dije, bueno, te presto el esclavo por 6 meses y por el tiempo de esos 6 meses ya Mevio debía regresarlo, pero yo nunca le reclamé ni le pedí devuélveme el esclavo. Y pasaron 6 meses más y ante la inacción por parte del propietario, la falta de ese ejercicio del derecho de propiedad, entonces ahora Mevio declara, pues yo he tenido esto de una manera pacífica, ininterrumpida, el propietario nunca me ha dicho que nada, o sea, yo he hecho el esfuerzo y él me decía, no, dale, quédate, hay una aparente renuncia o ejercicio de ese derecho, entonces Mevio puede reclamar o aludir que puede haber usucapio en el caso del esclavo, ¿no? Y el tercer elemento, que es precisamente impuntual, es el transcurso del tiempo. Tiene que haber una posesión pacífica e ininterrumpida del bien corporal. Tratándose de cosas corporales muebles,
ese transcurso del tiempo tiene que ser de 1 año. Tratándose de cosas corporales inmuebles, tenía que ser por 2 años, básicamente. Sin embargo, esta variante del tiempo tuvo una variante en el caso de cuando transcurría mucho más tiempo de los 2 años para los inmuebles, y específicamente para el caso de los fondos provinciales. Es decir, cuando los que están fuera de las provincias, lejanos a la ciudad. Bueno, en ese caso, cuando la posesión era ininterrumpida por más de 10 años, 20 años, la usucapio se transformó en prescriptio longi temporis. Y el pretor reconoce ese derecho también que tenían los poseedores de buena fe por el transcurso del tiempo. Cuando hablamos de estos temas de la usucapio en materia de derecho romano, hay que recordar que hubo varias etapas durante los miles de años que se mantuvo vigente el derecho romano como piedra angular. Y esta es una de ellas, ¿no? La usucapio, que inicia originalmente a raíz del derecho civil, pero también con el tiempo se va transformando en una modalidad, una variante de la usucapio en prescriptio longi temporis, por ese precisamente excesivo transcurso del tiempo. Bien, hasta aquí tenemos las 3 primeras modos de adquirir la propiedad fundamentales dentro del derecho civil. Nos falta la judicatio y la lex, que no son muy complicados. En el caso de la judicatio, es algo parecido al injure cessio. Sin embargo, se hacía ante el juez y no ante el magistrado. ¿Y por qué ante el juez? Porque en materia de derecho romano, y lo vamos a observar más adelante cuando veamos procedimiento, en materia de procedimiento siempre había una instancia ante el magistrado y había otra instancia ante el juez, que el juez era el que se encargaba de declarar y de decidir la causa a través de la exposición de las pruebas. Y en este caso de la adjudicatio, el juez solamente podía declarar propietario en 3 circunstancias procesales o situaciones de derecho en medio de un procedimiento. Cuando se trataba de la partición de una herencia entre varios coherederos, que es en ese caso la sucesión, tenía que establecer, hay un caudal hereditario y tiene que adjudicar a cada uno de los coherederos su cuota parte de la herencia. El segundo caso es en el caso de la indivisión de una cosa común a 2 o más propietarios. Entonces, en la indivisión también el juez declara o adjudica parte de la cuota de la propiedad a cada uno de esos copropietarios que han debatido sobre la división de ese bien común, y es el juez el que debe adjudicar a quién le corresponde las cuotapartes respectivas, ¿no? La pro indivisio. Y el tercer caso de la proindivisión se trata de los fundos colindantes, cuando hay un litigio y entre 2 fundos colindantes el juez determina o adjudica los confines de dichos fundos, y en ese caso pues hay un confine, el juez adjudica hasta dónde es la extensión de los linderos colindantes y con ello consecuentemente el derecho de propiedad. Y bueno, ya el último caso del modo de adquirir la propiedad se trata del evento de la ley, que es por medio de la propia ley, reconociendo los supuestos que determina la ley, se define qué persona puede ser propietaria en determinados casos. La lex es otro modo, que es por el imperio de su condición de norma y de derecho, y es en el caso de muchas veces de los legados. Bueno, muchachos, con este tema que ha sido bastante rápido, sin embargo
hay una lectura obligada mucho más amplia en el texto de Eugene Petit para que puedan profundizar, sobre todo en el caso del usucapio, que hay varios supuestos que son importantes que ustedes lo comprendan. Pero con este resumen, esta breve media hora, podemos repasar los 5 supuestos de modos de adquirir la propiedad por el derecho civil. Para la próxima clase vamos a ver los modos de adquirir la propiedad por el derecho natural o el derecho de gente, que se hace muy interesante para estos tiempos. No queda más que desearles un buen día, una feliz semana también, y espero verlos pronto, ya en medio de ya casi del final de la cuarentena. Espero que podamos nuevamente volvernos a encontrar en los pasillos de la universidad. Cuídense y cuiden a los suyos. Chao.